En Alas de Águila comienza el programa radial Jesucristo, Salvación y Vida Eterna. Conducido por el hermano José Manuel Silva. Bienvenidos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Y en este día, mis hermanos, Dios nos va a hablar sobre el verdadero discipulado. Pueda usted abrir su corazón, pueda usted abrir su alma, su vida, su mente, lo más íntimo de su corazón. Puede usted estar con su corazón dispuesto para oír la voz de Dios en esta tarde. Dios nos va a hablar sobre el verdadero discipulado. Su vida va a cambiar en esta tarde. Su vida nunca más será la misma. Nunca más usted vivirá su vida cristiana de la misma manera. Yo creo que Dios va a causar un cambio en nuestra vida. Él va a transformar nuestro corazón para poder llevarnos a niveles espirituales nunca antes imaginados, mis hermanos, para Dios usarnos para su honra y para su gloria. Dios va a hablar a la iglesia en esta tarde. Dios va a hablar a los lavados, redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 36 al 38. Juan capítulo 13, versículo 36 al 38. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Dice: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí en los estudios de radio Alas de Águila para ministrar la palabra de Dios a todos nuestros hermanos, a Lota, Coronel, Colcura, el Golfo de Arauco, Señor, a nuestra nación, a este mundo, a todas las naciones por la señal online. Te ruego, Señor Jesucristo, que usted pueda, Dios mío, hablarnos con poder y autoridad. Háblanos bajo la unción del Espíritu Santo. Háblanos en el poder de tu palabra. Háblanos conforme, Señor, a tu voluntad, y usted pueda transformar nuestra vida, convertirnos al único Dios y al verdadero Dios para seguir en pos de Cristo. Colocar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el autor de eterna salvación. En el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder, háblanos con autoridad, bajo el poder del Espíritu Santo. En esta hora, Señor, yo me entrego en tus manos, reconociendo que no soy nada ni nadie, solamente soy un siervo inútil, pero soy, Dios mío, un siervo que está dispuesto, Señor, para decirte: heme aquí, Señor, úsame a mí, envíame a mí para predicar la palabra de Dios. Señor Jesucristo, bendice nuestra ciudad, bendice a los hermanos que están escuchando la radio, que están escuchando por la señal 107.5 y también por la señal online. Señor Jesucristo, háblanos profundamente a nuestros corazones. Te lo pedimos humildemente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. En el pasado, los discípulos, los cristianos, eran perseguidos, eran echados a las arenas, a los coliseos, eran echados a los leones, y ahí se derramaba sangre. Pero cada uno de los cristianos, de los discípulos que morían allá por Cristo, por cada gota de sangre derramada por ellos, 100, 200, 300 personas convertía el Señor.
El discipulado ha sido forjado en su mente y en su carácter, de tal manera que ellos están preparados para cualquier lucha, para cualquier prueba y para cualquier tribulación. Un verdadero discipulado está preparado, está forjado por la mano de Dios, está moldeado por las manos del alfarero, en su mente, en su carácter, en su personalidad. Y él está preparado para cualquier prueba, está preparado para sufrir cualquier lucha, cualquier tribulación, como un buen soldado de Jesucristo. El discipulado es tan importante para la vida cristiana como el comer y el beber es para usted. Sin discipulado no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay madurez en el carácter. Sin evangelismo y sin discipulado no podemos crecer en la vida cristiana. Es una pareja inseparable. Es como el matrimonio, el evangelismo y el discipulado. Sin evangelismo no hay crecimiento, porque con el evangelismo es la palabra de Dios para convertir las almas, para que lleguen al conocimiento de la verdad y lleguen a la iglesia. Y dice la Biblia, y Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, con la palabra del evangelio. Pero cuando ya llegan al evangelio, llegan a la iglesia, deben ser discipulados, deben ser formados por Dios, enseñados, instruidos, preparados para llevar a cabo la tarea del evangelio de Cristo. Sin discipulado no hay madurez en el carácter, no hay madurez en la vida cristiana. Hay una gran necesidad hoy en día en nuestras iglesias del verdadero discipulado. Sentarse con los hermanos, enseñarles la palabra de Dios, enseñarles el verdadero evangelio y enseñarles el discipulado que realmente Dios demanda de nosotros para inculcar en ellos la madurez en Cristo Jesús. Tiene que haber una madurez, tiene que haber un discipulado del cual nosotros tengamos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir en pos de Cristo. A veces porque tenemos 10 o 15 años en la iglesia, no quiere decir que seamos maduros. La madurez es a cada día. La madurez va acompañado de una vida de comunión con Dios. La madurez va acompañado de una vida diaria con Dios, cada día, a cada hora. Bendito sea su nombre para siempre. Un día en que dejamos de buscar a Dios, un día en que dejamos de oír su voz, un día en que dejamos de aprender de Dios, y ese día será perdido y nunca más volverá. Nunca más. Es una vida diaria, es una vida entera de caminar con Cristo. En primer lugar, la Escritura dice en este pasaje que hemos leído, en Juan 13, 36 al 38, dice, en el verso 36, le dijo Simón Pedro, le dijo a Jesús, Señor, ¿a dónde vas? Pedro había caminado con Cristo 3 años y medio y no sabía a dónde Jesús iba. Eso quiere decir que no lo conocía en realidad. Caminó con él, vio sus milagros, escuchó sus enseñanzas, pero no sabía a dónde él iba. En realidad no lo conocía. ¿Qué será de nosotros que no lo hemos visto? ¿Qué será de nosotros que no hemos visto al Señor Jesucristo, que solo por fe hemos creído en Él? Si Pedro, que caminó con Él, que vio sus milagros, lo vio en persona, lo escuchó, habló con Él, se sentó con Él, comió con Él, no sabía dónde Él iba y no lo conocía, ¿qué será de usted y de mí que no lo hemos visto? Pedro no sabía, él no conocía aún a su maestro, él no conocía aún su propósito, ni el mensaje del evangelio que Cristo le estaba enseñando. ¿Usted sabe para dónde va? ¿Usted sabe cuál es el propósito de Dios para tu vida? Ya es hora, ya es tiempo, hermano, de saber y de conocer para dónde vamos. Ya es tiempo de conocer por qué estamos en la iglesia. Ya es tiempo de conocer por qué somos cristianos, por qué somos discípulos del Señor Jesucristo. Ya es tiempo de saber cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra meta, cuál es nuestra causa
en el Evangelio del Señor Jesucristo. Aleluya, alabado sea su nombre. En este día, en esta tarde, a esta hora, Dios te está preguntando, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás en la iglesia? La iglesia no es un pasatiempo. La iglesia no es como ir a un taller. La iglesia no es un club social. No es un club deportivo ni una junta de vecinos. La iglesia no es un pasatiempo. Nosotros vamos a la iglesia para oír, para aprender y para crecer. Nosotros vamos a la iglesia para oír la voz de Dios. Vamos a la iglesia para crecer en fe. Vamos a la iglesia para crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo y de su Evangelio. Vamos para aprender, vamos para tomar las armas de nuestra milicia para vencer y deshacer las obras del diablo. Si alguien no tiene un propósito en la vida cristiana, su cristianismo es en vano. Todos los discípulos murieron por la causa de Cristo y por causa de su evangelio. No solo es estar en la iglesia, sentado en una banca. Discipulado es mucho más que eso. Es conocer a Dios y hacerlo conocido al mundo. Aleluya, alabado sea su nombre. La presencia de Dios está aquí en este lugar. Es conocer a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu entrega. Llenarte de Cristo, llenarte de Dios, llenarte del Espíritu Santo, llenarte de la palabra para hacer conocido a Dios al mundo entero por la palabra del Evangelio. Pero por muchos años solo se nos ha alimentado desde los púlpitos de un evangelio de leche, de un evangelio de postre de leche y de dulces. Pero el apóstol Pablo habla de alimento sólido, habla de salir de la niñez espiritual, habla de oír palabra de verdad, palabra de poder, palabra de unción, palabra que convierte el alma, y no de oír siempre lo mismo. Es tiempo de volver a las Escrituras. Es tiempo de volver a traer la palabra de Dios a los púlpitos. Es tiempo de traer la palabra de Dios a nuestras vidas, de profundizarnos en el verdadero evangelio y de vivir el discipulado verdadero que Cristo demanda de nosotros. Dios está buscando una iglesia madura, dice la Escritura, no una iglesia niña que no sabe sus principios, que no sabe para dónde va y no sabe dónde está parada. Es hora de cambiar nuestras actitudes en la iglesia. Es tiempo de encarar las cosas de Dios de verdad. Es tiempo de poner a Cristo y su evangelio en primer lugar y nosotros humillarnos y morir para nuestro ego, para el pecado, para la carne y para el mundo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Él está vivo, Él está aquí. Él está hablando a tu vida y Él está hablando a tu corazón. Dios llamó a la iglesia para ser sabia. Dios llamó a la iglesia para ser poderosa en la oración, para ser poderosa en la palabra del Evangelio, para ser poderosa en el poder del Espíritu Santo, para ser poderosa en el ayuno. No una iglesia débil, una iglesia flaca, seca y vacía. Ese no es el modelo de Dios para la iglesia de Lota. Ese no es el modelo de Dios para la iglesia de esta nación. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo de volver a buscar a Dios. Quizás tú te has descarriado. Quizás tú estás viviendo una vida cristiana ingenuamente, sin conocer a Dios, sin conocer a Cristo, sin conocer tu llamado. Dios te está llamando en esta tarde. Es tiempo de buscar a Dios. En segundo lugar, la Escritura dice que Jesús le respondió a Pedro y le dijo: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Jesús le estaba diciendo: tú no estás listo para seguirme ahora. Tú no entiendes mi mensaje. Tú no comprendes el discipulado verdadero en tu vida.
no tienes la madurez suficiente para seguirme ahora. Podemos ser siempre un cristiano sencillo en la iglesia. El diablo no se preocupa de quién habla bonito, de un buen sermón. No se preocupa de los que hablan mucho, de los que hacen poco. No se preocupa del que predica y no practica. Mientras no entremos nosotros en el terreno del diablo, él no se preocupa. Nosotros no seremos ninguna amenaza para él si no vamos al terreno del diablo. Pero el día en que tú te levantes para ser una amenaza, el día en que la iglesia de Lota se levante para ser una amenaza en contra del diablo, levántate para orar, levántate para ayunar, levántate para escudriñar la palabra de Dios, levántate para predicar el evangelio en las calles, levántate para ganar almas para Cristo y verás cómo el diablo te va a perseguir, verás cómo él va a apuntar sus cañones, él va a apuntar sus saetas, sus dardos de fuego contra ti. Bendito sea su nombre, pero él no podrá porque él está derrotado, él está eternamente vencido por la sangre del Señor Jesucristo. Aleluya, alabado sea su nombre. Cristo no nos llamó para estar sentados en el banco de una iglesia. Cristo te llamó para ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones. Pero hoy hay puras doctrinas del evangelio de la prosperidad y de la autoestima y de la buena vida. Ellas quitan la cruz. Oh no, usted no necesita pagar el precio. Usted no necesita negarse a sí mismo y morir para su ego. Ahora todo es prosperidad, el dinero, el placer y la comodidad. Cristianismo empresarial y negociantes, eso es una mentira. Esas son fábulas. La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y Jesús también dijo, si tú vas a venir a mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ese es el verdadero discipulado. Pero hoy en día, ¿de qué sirve ganar el mundo entero para Cristo si dentro de la iglesia no hay madurez? La gente no echa raíces en la iglesia, no crecen y no son capacitados para soportar las pruebas, las aflicciones, las luchas. Y se van de la iglesia porque no tienen fundamento. Ahora se viene a la iglesia para ver cómo viene vestido el hermano, cómo está la corbata, el vestido, el zapato, para traer chismes y llevar chismes. Pero a la iglesia, la casa del Dios viviente, la casa de mi Dios, de mi Señor, de mi Salvador, ahí se viene para oír la voz de Dios, se viene para escuchar la voz del Espíritu Santo, se viene para ser salvos por la fe en el Señor Jesucristo, se viene para ser sanados por el poder del Espíritu Santo, se viene para ser restaurado, lavado, limpiado, regenerado, restaurado, reconciliado con Dios. Se viene para que Dios haga obras maravillosas en el hombre, en el corazón del hombre y de la mujer. Aleluya, alabado sea su nombre. Esa es la iglesia del Dios viviente. A la iglesia no se va de cualquier manera. A la iglesia se va para alabar a Dios y adorar su santo nombre en espíritu y en verdad. En tercer lugar, la Escritura dice que le dijo Pedro, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Una respuesta basada en una emoción, algo que no era verdadero, un impulso emocional, el evangelio de la emoción y del sentimiento humano, completamente diluido, un evangelio diluido. Una cosa es decir, yo amo a Dios en medio de la bendición, pero otra cosa es decirlo en medio de la prueba, en medio de la lucha, de la aflicción y de la persecución, decir yo amo a Dios. A veces nos emocionamos con una oración o con una alabanza, pero casi nadie llora cuando escucha la palabra de Dios. Pero cuando hay que orar, ayunar y salir a predicar, se terminó la emoción. Hay un problema del evangelio diluido y del discipulado hoy en día. ¿Cómo nosotros estamos tan lejos de la iglesia primera?
Como dice la alabanza de Gladys Muñoz, la iglesia pequeña. ¿Cómo estamos lejos de aquella iglesia? Aquella iglesia que andaba en temor. Aquella iglesia que andaba en poder. Aquella iglesia que daba su vida por Cristo. ¿Cómo tu vida pondrás por mí si no me buscas ni 15 minutos en oración al día? Dios tiene que transformar nuestras vidas en esta tarde. Dios tiene que regenerarnos por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que volver a los fundamentos de la palabra, de su evangelio, y ser discípulos de verdad. Y en último lugar, Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Tu vida pondrás por mí? Jesús te pregunta en esta tarde: ¿tu vida pondrás por mí? Nosotros negamos al Señor al hablar de Él, con nuestros pecados, con nuestras actitudes. Lo negamos con nuestros pensamientos. Pero la peor negación es negar a Cristo por vergüenza. Avergonzarse de ser cristiano. Avergonzarse de Cristo. Avergonzarse cuando alguien te pregunta si tú eres cristiano y te avergüenzas de Él. Y el peor ateísmo es venir a la iglesia, aparentar ser cristiano y allá afuera vivir como si Dios no existiera. Aleluya, alabado sea su nombre. Y le decimos a Cristo: mi vida pondré por ti. Dios nos ha corregido por su palabra en esta tarde. Él nos ha confrontado directamente al corazón. Su palabra es una espada, la espada de doble filo. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él nos ha confrontado. Él ha removido nuestro corazón de piedra para colocar un corazón de carne, para llenarnos de su espíritu. Él nos ha exhortado en esta tarde. La Biblia dice que la palabra de Dios es una espada. Ella tiene que herir y tiene que sangrar. La palabra de Dios es como un martillo para quebrar y quebrantar la roca de nuestro corazón. Y la palabra de Dios es un fuego que quema nuestro corazón. Esta es la palabra que no es adulterada. Que Dios nos ayude a no negarlo nunca, jamás, a nunca negar al Señor Jesucristo. Porque vendrá el tiempo en que será una vergüenza ser cristiano. La persecución viene a esta nación, viene despacio, viene de a poco. Pero vendrá el tiempo en que será una vergüenza ser cristiano y te apuntarán con el dedo. Va a llegar el tiempo en que será una vergüenza cargar la Biblia bajo el brazo e ir a la iglesia, e ir a alabar a Dios. Bendito sea su nombre, la presencia de Dios está aquí en esta tarde. La iglesia está pasando una crisis de identidad, donde no sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. No sabemos qué somos en Cristo Jesús, no sabemos para dónde vamos, no sabemos nuestra meta, nuestra causa. ¿Tú estás dispuesto a dar tu vida por Cristo en esta tarde y a defenderlo a toda costa? Bendito sea su nombre. Esta palabra ha sido a la iglesia. Esta palabra ha sido al pueblo de Dios. Dios nos habla del verdadero discipulado.